Como me pidieron, voy a hacer una segunda parte hablando de algunas cosas del libro, de, este, de, de mi libro de Dante Zamorano. Otra vez de vuelta les voy a poner abajo donde encontrarlo y demás. Em, ¿Por qué conté que es una canalización? Porque sucedieron varias cosas con este libro. La primera es que, bueno, la historia vino completa, ¿no? Estaba en la calle, como les conté, y vino entero. Cuando empecé a desarrollarlo y a escribirlo, empecé con el desarrollo de los personajes, principalmente, bueno, el protagonista, que como les dije siempre desde el principio tenía mi cara, y el antagonista principal, que, bueno, empecé a describirlo como es y las cosas que hacía y las cosas que iban a suceder. Y empecé, bueno, a ahondar más en el relato. Y un día estaba haciendo este trabajo y ya tenía escrito una buena parte, digamos, de toda la historia y cómo tenía que ser ese villano. Me vino que ese personaje existió en la realidad, en la historia. Y fue muy loco porque empecé a investigar un poco y apareció. Y tal cual como yo lo había escrito, incluso una casa que esta persona tenía donde hacía rituales, también existió. No solamente eso, sino que en el relato yo había escrito que hay un grupo de fanáticos que cuando se enteran que hacen rituales en esa casa la incendian. Entonces cuando yo creé este personaje ya con el nombre y sabiendo quién era y demás, busqué en la historia a ver en qué momento era propicio para que quemaran la casa y en la realidad la habían incendiado a unos fanáticos. Eh, Así que hice en la historia como que la quemaban varias veces. Pero, o sea, muchas cosas curiosas sucedieron con esta historia. Después, otra de las circunstancias, el personaje de la historia real es una persona que influenció mucho en el mundo. Incluso se relacionó con Hitler, con Mussolini. Le dejó a Winston Churchill una señal que es esta, para que tuviera victoria sobre sus enemigos, que después también lo tomó el peronismo. Era un mago negro. Eh, no quiero decir el nombre para no hacer spoiler en la historia. En el segundo libro sí voy a hacer la biografía de este personaje. Pero más allá de eso, después en el 2000, en el 2019 creo que fue, se incendió la Catedral de Notre Dame en París. Bueno, yo lo que inventé en la historia es que están buscando unas reliquias y entran a esa iglesia y hay un espíritu que la está protegiendo, que protege las reliquias abajo, ¿no? Que hay como un patíbulo oculto donde están esas reliquias. Ellos las roban y este espíritu en venganza, o sea, como está enojado, quema todo, prende fuego todo. Y así es como se incendia Notre Dame, ¿no? Eso es lo que yo hice en mi historia. El punto es que después se publicó el libro y después de la pandemia, cuando empezaron a reconstruir Notre Dame, descubrieron que abajo hay unos patíbulos y incluso hay un circuito que se hace turístico visitando esos lugares ocultos que estaban debajo de la catedral. Eh, a mí me llamó mucho la atención estas cosas. Después hubo un momento también donde me di cuenta que había correlaciones entre lo que yo iba escribiendo y lo que pasaba en mi vida. Hay un momento donde ocurrió una cosa personal, que mi papá estaba enfermo, estaba muy mal, y, y vinieron familiares a ver qué pasaba con la propiedad y demás, mientras mi papá todavía estaba luchando por su vida. Y yo estaba dibujando. En ese momento cuando llegaron fue el día que yo dibujé por primera vez en las páginas a los villanos. Y más lo mostré, le dije, mirá, miren a las personas que viven conmigo, ¿no? Qué curioso. Y después otra cosa curiosa es que, bueno, en la historia de Dante, su padre murió en un accidente. Y, bueno, mi papá llegó a leer el libro dos veces, pero también falleció y trascendió. Entonces me doy cuenta que en la medida que yo voy escribiendo la historia, van sucediendo cosas correlativas en mi vida con la vida de Dante y con lo que yo voy escribiendo y haciendo con el cómic, ¿no?
Y ahora voy toda la parte donde él está haciendo su trabajo interior, donde está yendo a revisar quién es y lo que le está sucediendo y por qué le está sucediendo. Y tiene que ver con este tránsito que yo también estoy haciendo. Se los traigo porque me parece súper interesante y esto no va a estar en el libro. Y bueno, y que, y que sí, y que somos dobles cuánticos. Por eso sé que somos dobles cuánticos. Y hace poco, bueno, yo tengo una amiga, le mando un saludo muy grande porque sabe quién es, una brujita simpaticona y que a veces habla así fuerte y bueno, tiene una personalidad así muy marcada y nos divertimos mucho y compartimos muchas cosas. Ella, yo soñé que le cambiaba la cara y es Beatriz, es una bruja que está en la historia de Dante, que formó parte de la vida de Dante, pero en la historia de Dante no era una persona igual, o sea, tenía o sea, era una bruja que utilizaba sus dones a veces irresponsablemente, ¿no? Porque solamente buscaba el poder y demás. Pero la energía es la misma, o sea, es el equivalente, la persona. Lo que pasa es que en esta realidad tiene otra conciencia y otras formas de ver la vida y bueno, y otras conexiones con otras cosas, pero, o sea, es como que somos todos los mismos y nos volvimos a encontrar, pero las relaciones son diferentes y las conciencias son diferentes y demás. Esa es la parte interesante. Por eso es que me voy encontrando con las personas que forman parte de la vida de Dante en mi propia vida y son diferentes, aunque tienen muchas cosas en común. Entonces, bueno, esto. Y bueno, esta bruja Beatriz tiene dominio sobre el fuego. Son muchas generaciones en que quemaban a las brujas y ella y otras más desarrollaron la habilidad de, de mover el fuego, de manipular el fuego con la mente. Entonces, bueno, eso. Y tienen un pelo rojo también, que es característico de las mujeres de su familia que tienen el cabello rojo, son las brujas. Entonces, bueno. Bueno, por ahora lo dejo hasta acá y espero que les haya gustado un poco la reseña que hice de mi historia de Dante. Y espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias.